Hola a todos, shalom, shalom, muchas bendiciones del Creador para cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a tener la bendición de tener a mi profesor, el doctor Mario Javier Sabán, quien vamos a estar hablando unos misterios por unos minutos. Si yo fuera usted, enviara este live a algunas personas que usted crea que le pueda ser de bendición. Otras no, otras tome precaución. Usted sabe que el profesor Sabán tiene unos niveles de revelación muy peligrosos. Saludo a todos. PJ, abrazos. Shalom, shalom. Déjeme ver cómo invito al profesor Mario. Déjeme ver cómo funciona esto. Aquí está. Listo. Ahora sí. Shalom. Shalom, shalom, bendiciones, profesor, bienvenido. Igualmente, me resultó, yo me asusté cuando dijo niveles de revelación peligrosos. Pobre la gente está asustada. Usted en vez de traer a la gente la va a expulsar cuando dice esto. Bueno, esa es la idea, que el que tenga miedo corra desde ahora, para que después no Ay, diga Dios que... mío, Dios mío, no haga eso con su gente, por favor. ¿Cómo está Jonathan? Pues bien, hemos tenido un día agitado, estaba ministrando por ahí en una congregación y pues feliz. Usted también yo creo que tenía un compromiso hoy. Sí, sí, así es, pero todo muy bien. Quedé para estar aquí con vosotros. Hay gente que ya se está riendo, está feliz. Esto es muy importante. ¿Eh? A Come- mí, el que tengo temor soy yo de esta entrevista, porque como usted dice que soy ahora, soy su maestro, es como que usted se quita la responsabilidad de su locura. Entonces dice, el loco está en Barcelona. A eso sí, todo lo que estoy hablando, todos los líos que me estoy buscando, el profesor Mario es el responsable, yo no Cara, sé. es decir, usted dice el profesor Mario, ¿no? Y voy a terminar un día en la bandeja, yo como Juan el Bautista, voy a terminar ahí con la cabeza en el aire, con usted. Es como cuando le preguntan, Adán, ¿qué hiciste? Bueno, no sé, la mujer que me diste. Pero mujer, ¿qué hiciste? Bueno, no sé, la serpiente me tentó. Yo, Sí, la serpiente no dijo nada, porque la serpiente tenía que haber dicho, Dios me creaste, fuiste tú el que me enviaste. Por usted lo ve, tanto, ahí se iba a complicar, ¿eh? ya comenzaron los problemas. Porque El problema de Génesis es un problema de comunicación, es un problema de pareja. sí, bueno, profesor, qué bueno tenerlo con nosotros. La gente debe saber que usted pronto va a estar de este lado con nosotros, ¿cierto? Si Dios quiere, usted me quiere llevar antes, pero el pobre no lo ha logrado. Yo entiendo que quiere llevarme ahí, pero yo también tengo compromisos por aquí, por Europa e Israel, pero sí, sí, estaré por ahí. Así que, bueno, espero que tenga usted una legión de gente que me defienda, ¿no? Porque ahí a ver si hay gente alborotadora, ¿eh? Sí, No, sí, pero la gente es muy correcta, está muy feliz. Yo la verdad, porque al final yo creo que cuando uno habla desde el corazón, no es una verdad intelectual solamente, porque el intelecto organiza, ¿no? Todo esto, pero en realidad yo creo que por ahí viene la cosa, que el alma se quiere liberar, cada alma quiere ser lo que es, en definitiva, y hasta ahora no las han dejado. Esto es terrible, lo que ha pasado durante 2000 años, quizás más de 2000 años. Y yo creo que ha llegado el momento de que las almas ya se dan cuenta de querer ser liberadas de los poderes, de las instituciones, de la religión sobre todo. Yo creo que viene un momento espiritual muy grande, muy grande, donde estamos tomando toda la sabiduría de los antiguos sabios del pueblo de Israel, de todos los cabalistas, y Yoshua incluido, por supuesto, de ningún modo lo podemos excluir, y creo que la gente se está dando cuenta de esto, y la gente se está dando cuenta sola, no es que porque usted o porque yo hablemos, la gente se da cuenta, ¿eh? La gente llega a sus propias conclusiones, lee la Biblia sola y llega sola a las propias conclusiones. Luego nosotros de alguna forma representamos las voces de mucha gente que estuvo en silencio muchos años. bueno, mire, yo le puedo testificar
yo tengo un poco más de 20 años de alguna manera envuelto en ambientes cristianos y he estado en muchos países, he visto cómo ha ido manejándose todo esto de la religión y por primera vez, por eso yo le decía el otro día, este chat, este live vino por una conversación entre usted y yo solo. Yo le decía, profesor, ¿qué pasó? Algo, es como si levantaron una piedra, el mundo cambió. Y todos esos lugares donde íbamos, donde le dábamos lo que aprendimos en la religión, es como que si se armó una revolución, como una rebeldía diciendo, ok, díganos la verdad, ya no queremos que nos sigan envolviendo con lo mismo, es un deseo del alma de conectar, como usted dice, de poder ser liberada y parece estar ocurriendo en conjunto, todos los países, todos los pueblos, toda la gente. Si antes teníamos actividad como evangelista, ahora, de alguna manera, con un intento de maestro que estamos tratando de hacer, las actividades se multiplicaron, la gente tiene un hambre desesperante. Es como que como si despertaron una piedra, como que si echaron un líquido en los aires, algo Pero pasó. sabe, lo curioso de esto es que en realidad si usted va a Romanos 11, esta profecía ya está dicha, porque en realidad en Gálatas Pablo va a decir, porque la Torá conduce al Mesías, y lo que está pasando es que ahora el Mesías los conduce a la Torá. Es como un ida y vuelta lo que está pasando, porque al final es la raíz de Israel la que sostiene por lo menos al cristianismo. Después ya veremos con el resto de la humanidad lo que pasa, ¿no? Pero digamos, yo creo que aquí la clave de todo esto es como usted dice, yo estoy totalmente de acuerdo con esto y de alguna manera hay que decirle a la gente que este live, esta conversación va a ser una conversación en los mismos términos que nuestra conversación anterior, que lo que queríamos hacer es compartir nuestra conversación íntima, si se quiere, con todos. Es decir, que aquí no va a ser una conversación de show, sino va a ser una conversación íntima como la que tuvimos en su momento y que queremos reproducir, porque estábamos tan contentos de esta conversación que en Sí. realidad cuando terminamos la conversación después de 40 minutos dijimos por qué la gente no participa de esta conversación, ¿no? Y entonces hay muchos puntos aquí a tratar. El primer punto es que la Biblia es un texto de apertura, no un texto de cierre. A la Biblia la han transformado en un texto dogmático. La gente toma la Biblia y quiere buscar verdades absolutas. Y el primer problema empieza aquí. El primer problema empieza en que una carta de Pablo la han idolatrado. Dijeron, si dice Pablo aquí, esto es la ley divina, ¿no? Yo creo que todo el texto bíblico es un texto muy vasto a lo largo de muchos siglos, con muchísima cantidad de ideas, y que lo que Dios quiso en este texto a través de nosotros es darnos una libertad de pensamiento, una libertad de ser, y de ninguna manera cuando alguien toma la Biblia y lo ve desde la libertad, de la libertad del alma, no puede entender ningún dogma. El otro día estábamos hablando con usted, no sé si recuerda el tema del árbol del conocimiento del bien y del mal, que de eso se trata un poco live, Sí. y yo le decía a usted, con todo respeto a la gente que viene del catolicismo, pero el pecado original es un absurdo, porque el pecado original que se ha inventado, aparte de que el árbol del conocimiento del bien y del mal es solamente el conocimiento del mal. ¿Y dónde está el bien? Quiere decir que si había pecado original por el mal, también debería haber una virtud original, porque también se comió del bien. Entonces, como usted puede ver, ya este invento de San Agustín del pecado original para que todo el mundo se bautice, ya plantea un problema muy serio. En realidad, el que tenía verdaderamente estaba conectado con la tradición era Pelagio, que por supuesto lo comenzaron a perseguir y hasta hoy todavía el pelagianismo es como algo muy peligroso dentro de la Iglesia Católica o del cristianismo, porque al final Pelagio dijo que Dios nos puso la fuerza a nosotros para redimirnos a nosotros mismos. Y esto vino San Agustín y dijo, no, no tenemos ninguna redención, tenemos pecado original, tenemos que esperar la gracia divina. ¿Y yo cómo sé cuál es la prueba de la gracia divina si no me pongo en acción? Si no realizo una acción en la realidad. Por eso, pobre Pelagio, que lo dejaron ahí apartado, lo sacaron del santoral, además, esto es otra cosa muy rara, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que si existe el pecado original, alguien puede ser santo? Quiere decir que alguien se lava por completo del pecado original y no por las acciones, sino por el efecto simplemente del bautismo, de que alguien tiene agua.
Muchos chinos y japoneses también entraron en el agua y también se bautizaron sin saberlo. Y esta gente no tiene ni idea del pecado original. Por lo tanto, aquí la cuestión, yo creo que el alma cuando hace tikkun, cuando hace rectificación, cuando hace un proceso interno de rectificación, lo hace porque confía en que Dios le puso las fuerzas dentro. Es decir, si yo digo no lo puedo hacer o no lo quiero hacer, yo estoy desconfiando en el poder, en la energía que Dios mismo me puso a mí. Entonces, cuando viene alguien con baja autoestima, yo muchas veces digo, usted no puede tener baja autoestima, porque el que tiene baja autoestima o es ateo o no es creyente, pero porque un creyente no puede tener baja autoestima, un creyente cree que Dios le puso la energía para salir adelante. Entonces, cuando se presenta alguien que tiene baja autoestima, yo muchas veces le digo, pero ¿usted no cree que Dios nos puso en nosotros como imagen y semejanza la energía para poder rectificarnos? Entonces, sí, yo creo, pero no lo ejerce, porque siente que tiene baja autoestima. Alguien que realmente se siente imagen y semejanza de Dios no puede tener baja autoestima, porque tiene que tener confianza en sí mismo, confianza en que se puede redimir. En No, consecuencia, ahí está casi la clave de todo lo que estamos hablando. y dentro de las iglesias se manejan unos textos de Pablo que, por ejemplo, dice que Él no nos dejará ser tentados más allá de lo que nosotros podemos resistir y que juntamente con la prueba nos da la salida. Es decir, es como que el juego está fácil. Es que Eh, el juego es muy fácil, el problema es que nosotros, a partir, digamos, de la dualidad en que hemos caído, que de eso se trata el problema, en un mundo de la Bet, la tenemos difícil por las apariencias. Porque el Satán actúa en las apariencias, en lo aparente. Es decir, si alguien me pregunta, ¿para usted la magia negra existe o no existe? Yo le puedo decir que existe, pero no existe. ¿Cómo existe y no existe? En un plano existe. Porque si usted se lo cree, ya existió, ya empezó, y ahí lo existe. Ahora, si usted sabe que eso no existe, porque eso existe en la superficie, que es una invención de la mente, que usted con eso puede, porque en profundidad usted está conectado con la matriz de Dios, no hay más magia negra, se acabó. En consecuencia, aquí estamos hablando de profundidad o superficialidad. Vio que hay mucha gente, Jonathan, que dice, este hombre o esta mujer es muy profundo. ¿Qué quiere sí, decir muy profundo? ¿Qué tiene? ¿Un agujero dentro? ¿Qué quiere decir muy profundo? O muy superficial. Cuando decimos, estamos en una conversación muy superficial. En la superficie actúa el Satán, porque actúan las diferencias. Cuando se actúan las diferencias, el Satán actúa en la superficie. Entonces está el dominicano, el puertorriqueño, el argentino, el judío, el católico, etc. Ahí Satán se hace la fiesta, porque está en la superficie. Pero si usted va a lo profundo, en lo profundo está la imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto ahí no hay división, ahí hay unión total, ahí hay Aleph total, conciencia Aleph. Entonces, cuando hay conciencia Aleph, por ese motivo, qué drama que ha sucedido en los últimos años en el cristianismo, donde cada pastor declaraba Satán a otro pastor. ¿Cómo es no, posible que haya sucedido esto? todavía eso no se ha quitado, eso Bueno, sí. si eso sigue, si eso continúa, es dramático, porque la gente se da cuenta de que eso es mentira. Se da cuenta de que no puede ser que el de la otra congregación, porque piensa diferente, es Satán. Es decir, es una tontería absoluta pensar esto, Él los porque todos somos imagen y semejanza de Dios. lo que pienso yo que ha pasado, usted, es una pregunta que le iba a hacer, a ver qué usted me puede decir al respecto. Lo que yo pienso que ha pasado, lo primero, los absolutos. En los dogmas de creerme absoluto en que mi verdad es la única del universo, ahí comienzan los problemas. Y lo segundo, una pregunta, profesor. ¿Será que en el mundo de la B, la biná desequilibrada puede crear una red de mundo espiritual? Es decir, de decir, este es mi mundo espiritual, ahí poner un Dios, realidades, pero no tener nada que ver con el mundo de la unidad y la Josma. Mire, el tema es así, hay dos tipos de diálogos. Un diálogo, podemos hacer un diálogo donde usted tiene una idea, yo tengo otra idea, y nos estamos peleando durante todo el live para ver quién tiene la mejor idea. Ese es el mundo de la BET. Nosotros estamos tratando de dialogar para entender la realidad y subir hacia el Ein Sof, subir hacia Dios. Eso es el mundo de la Aleph, donde estamos trabajando juntos, donde usted puede ver una cosa en Estados Unidos, yo puedo ver otra cosa en Barcelona, pero que en realidad lo que estamos tratando de hacer es cómo estamos unidos, cómo nos dividieron, por qué nos dividieron. Y a partir de ahí estamos subiendo al nivel Aleph de conciencia. Entonces, la red de Bet, como usted la llama, la red de las divisiones,
opera a partir de no reconocer que somos imagen y semejanza divina. No puede una religión decir que tiene la verdad absoluta, porque lo que está diciendo entonces es que se ha apoderado de una verdad infinita de Dios, de la divinidad. Esto es imposible. A tal nivel, pero a tal nivel es imposible que en el propio texto de la Torá tenemos a Abraham debatiendo con el propio Dios el tema de la destrucción de Sodoma. Si el tipo hubiera dicho que Dios tenía la verdad, ¿para qué Abraham va a debatir con Dios? ¿Sabe por qué Abraham debate con Dios? Porque él duda de que Dios tenga la verdad. Dios está dudando de si es, y Dios también duda, porque Dios no sabe, y negocian. Hay una negociación Pasó entre como, Abraham y Dios en ese texto. pasó ¿Cómo, como perdón? cuando Dios iba a destruir a todo, que Moisés le dijo, no, no, espérate, si tú lo destruyes, la gente va a decir que como no pudiste cumplir en ello, terminaste destruyéndolo. Y parece que Dios toma el consejo de Moisés y para la Así es, porque nosotros, en cierto modo, dice la mística hebrea, la Kabbalah, construimos a Dios. Es decir, nosotros también tratamos de enviarle información, porque mire, si no seríamos marionetas, seríamos una especie de monigotes. Es decir, nosotros, ¿qué función tendríamos si seríamos solamente monigotes de la divinidad? Es decir, nosotros tenemos algo que hacer aquí. Si no, nos vamos a dormir, no hacemos nada, miramos la TV y nos quedamos ahí, que Dios haga lo que quiera. Un concepto de gracia que es: no hago ningún esfuerzo, no trabajo, no estudio, no hago nada, total, Dios sabrá lo que tiene que hacer. Esto nos lleva a no hacer absolutamente nada. Eso se maneja mucho en las iglesias. Y una pregunta, en la conversación que tuvimos, llegó un tema sobre que Adán lo pusieron ahí exactamente para que coma. Es que si Dios no hubiera querido que Adán coma, no hubiera puesto el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces empezamos a ver si se entiende esto de una vez por todas. Porque el problema es que la gente dice: Adán comió y desobedeció. Sí, sí, desobedeció porque estaba prohibido, pero estaba prohibido por ahora, porque luego no iba a estar prohibido. ¿Cómo sabemos que luego se iba a comer del árbol? Porque en realidad Dios puso el árbol. A ver, Señor Dios, si usted no hubiera querido que comamos, directamente no ponga el árbol. ¿Para qué Porque poner algo? entonces no había forma de que comiéramos. Se puso el árbol para comer. Entonces aquí el problema, ¿dónde está? Dicen los sabios de la Kabbalah, de que en realidad lo que pasó es que comieron antes, no comieron cuando debían comer. Es decir, Dios iba a permitir de comer del árbol del conocimiento, pero iba a permitirlo en el momento que él creía que se podía comer. Entonces, usted le dice a su hijo: mira, un hijo de 3 años, suponga, vas a conducir el auto para los 16, a los 18. ¿Qué hace el niño de 3 años? Se sube al carro y empieza a conducir. Eso fue la desobediencia. Entonces usted va al niño de 3 años y le dice: hey, venga, usted no podía conducir el auto. Papá no me deja conducir el auto. Sí, papá te deja cuando tengas 16. Aquí lo que pasó en el Gan Eden, que cuidado, a la gente tampoco hay que engañarla diciendo que había paraíso. Es el jardín de Edén, paraíso es del griego. Quiere decir que es otro invento más que eso era el paraíso. Ahí no había paraíso de nada. Estaban aburridos, desnudos y nadie sabía qué hacer. Así que eso no era el paraíso, es el jardín de Edén. En el jardín de Edén, dos personas desocupadas, sin trabajo, sin estudios y sin saber qué hacer de la vida, solamente tenían que esperar a no comer del árbol. Y comieron antes. Comieron antes porque ese árbol estaba para ser comido. Que no, La desobediencia no es haber comido del árbol, Jonathan. La desobediencia es haber comido a destiempo, porque Dios puso el árbol para que en algún momento se pueda comer. y que no era una manzana que se estaban comiendo. No, eso es otro invento de San Agustín, de una mala traducción, no hay ninguna manzana ahí. No sabemos qué fruto. El texto bíblico dice fruto prohibido, pero no sabemos cuál era la manzana. Para la tradición de la Kabbalah era la vid, era vino. Esto me cierra más a mí, ¿eh? Me parece que andaban bebidos, Adán y Eva. Qué cosa más increíble. Entonces, comen del árbol y comienzan a ver dualidades. Ahí comenzó nuestra conversación. Le digo a la gente que está aquí conectada, que son 500 y pico, yo me comuniqué con mi profesor que él no quiere que le echen la culpa de todos los líos que estoy armando, pero es mi maestro, y le digo: profesor, pregunta, este árbol del conocimiento del bien y el mal, cuando Adán lo come, de alguna manera comienza a ver dualidades, comienza a ver el bien y el mal. Entonces la Mire, pregunta, antes de que Adán coma y vea dualidades, hay ajá, que entender por qué Satán puede que Eva pueda comer. Es decir, ¿por qué Satán? Porque mientras Eva y Adán están juntos, el Satán, el serpiente masculino, este es que, otro tema, no era la serpiente. que no era una serpiente femenina.
Era una No era una serpiente serpiente femenina, que era masculino, ¿eh? y El que Satán, tenía dos piernas, ¿verdad? Y que caminaba y erguido. que caminaba erguido. Pero lo Que, más importante aquí la clave ¿dónde es? Que Satán convence a Eva cuando ella no está con Adán, cuando hay una división, la tiene que encontrar sola. Eva, usted sabe, en el árbol de la vida representa la vina, a la inteligencia, al wow. entendimiento, pero no tiene sabiduría si no copula con Adán. Es decir, Adán es la sabiduría masculina y Eva la femenina, el Adán, entendimiento, la inteligencia femenina. Adán representa a Josmá, pudiéramos decir en otros arquetipos, cerebro izquierdo y cerebro derecho. Por supuesto, y el cerebro izquierdo pensó solo, es decir, Eva comió. Quiere decir que, fíjese, dice la tradición que Satán ataca cuando algo está dividido. Cuando dos hermanos están divididos, ahí ya Sí. empieza la pelea. Satán aparece. Satán no puede cuando dos hermanos están unidos. Cuando dos hermanos están unidos, Satán no puede intervenir ahí porque hay mucha unión. Fíjese que el término conocimiento, dat, significa unión y también en términos de la Biblia, de la Torah, es unión sexual. Es decir, una unión entre dos que se sienten uno. Entonces, cuando Adán y Eva estaban en esa unión, Satán no puede aparecer porque no puede dividir. Cuando Eva se encuentra sola, Satán ve la oportunidad que la tiene sola, que la puede dividir. Y entonces, cuando come Eva, entonces triunfó la división. Eva se sintió mortal, Eva se sintió una diferente de Adán, y entonces le dio a comer a Adán para que Adán también se sienta diferente. Es decir, que en realidad, cuando la pudo ver a Eva sola, comenzó la diferenciación, y entonces cuando comió Adán, se vieron diferentes. A ver, Entonces, ahí está el núcleo de la cuestión, ahí apareció Bet, ahí apareció usted puertorriqueño, usted es dominicano, usted es argentino, ahí apareció la división, ahí empezó el drama de la división. a ver, entonces mientras estamos aquí en el mundo B, si somos capaces de poder llevar nuestro árbol interno, nuestro lado Eva, raciocinio, y cerebro izquierdo, y nuestro Adán, nuestra intuición y profecía, si lo podemos juntar, Satán desaparece. Así es imposible que Satán pueda atacar cuando uno está unido dentro de sí mismo. Satán puede, y cuando digo Satán, todo lo que se conoce como magia negra por ahí, solo puede entrar cuando uno en su interior tiene alguna división en su interior. Cuando usted en su alma tiene una fisura dentro de su alma, donde tiene un punto de desequilibrio, el Satán lo que va a hacer es meterse en ese punto de desequilibrio y agrandarle el punto de desequilibrio. Por ejemplo, La magia negra no trabaja con una no realidad. Agranda la realidad de mi desequilibrio interior y me hace ver mi desequilibrio en mayor escala. Pero si yo el desequilibrio lo termino antes de que intervengan fuerzas externas, el Satán no puede entrar ahí, no se puede, digamos, inflar la herida, si se quiere, a dónde va a entrar. Directamente no puede entrar. wow, bueno, déjeme decírselo, déjeme traducirle al español a la gente que me Sí, está sí. escuchando. Traduzca al español esto. Hay fuerzas externas, dígase brujería, hechicería, santería, etcétera. Como decía el profesor al principio, si existen o no, bueno, ahora lo vamos a comprobar. Una fuerza externa de esa que sea lanzada sobre mí, sí me encuentra unido en el sentido de que mi intuición, por donde viene mi comunicación directa con el Creador, y mis estudios, mis raciocinios, mi manera de ver la realidad, si eso está unido, si eso está complementado, es imposible que me entre. Por eso pudiesen decirse en algunos círculos de mística, eso no existe. Es que hay una unidad tan potente dentro que es como si no existiera porque no me va a hacer efecto ahora. Si yo dejo que se me separe esa realidad y aparece el miedo, por ejemplo, aparece la envidia, aparece un celo, ya esto me fragmentó. Entonces yo soy vulnerable y lo que hace una fuerza oscura de esa, lo que hace es agrandarme esa vulnerabilidad que Así tengo, es. agrandarme el miedo, agrandarme el temor, agrandarme el celo, y eso se ve como que el satanismo me está matando. Eso es lo que usted me está Así diciendo. es, así es. Es decir, no hay ninguna fuerza externa que no tenga algo en nuestro interior por la cual pueda operar. Si en nuestro interior tenemos una fuerza, pero fíjese que estamos hablando de algo que, claro, para explicarle a la gente quizás es un poco más complejo, más complicado de llegar a entender. ¿En qué sentido? En el sentido que nosotros para crecer estamos desequilibrados en forma permanente.
Pero ese desequilibrio del que hablamos para crecer es una dinámica de nuestro crecimiento. Es decir, que la dinámica de nuestro crecimiento no tiene nada que ver con la fisura por donde se va a meter el Satán. Es decir, si yo estoy en una bicicleta a mucha velocidad, claro que va a haber desequilibrio porque me estoy moviendo con la bicicleta. Ahora, si el Satán se va a meter es porque alguna de las ruedas está mal y con la velocidad yo la voy a poner peor hasta que la rueda pueda volar. Entonces, en realidad, ¿dónde se metió el Satán? En esa rueda que en realidad ya venía mal antes, que yo no la revisé, pero no venía ni en mi conducción aparentemente desequilibrada. Entonces, volviendo a lo que usted dice de los hemisferios, de esta parte entre derecha e izquierda que queremos analizar, también hay que ver cómo Satán ataca. Cuando decimos Satán ataca es cómo se desarrolla una clipa, una transgresión, un desequilibrio que hace que nosotros perdamos conciencia de unidad interior en nuestra alma. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Hay personas con una vina muy potente, con conceptos muy grandes, profesores universitarios. Esa gente muchas veces tiene un desarrollo en la mente racional muy potente. Pero ese desarrollo de la mente racional muy potente hace que los sueños queden apartados, las intuiciones queden apartadas, las profecías queden apartadas. Es más, esa gente muchas veces se ríe. Si usted le cuenta, tuve un sueño, ja, ja, ja. Dice, esto no existe. Lo que existe es mi mente, con mis conceptos, es decir, hay gente racional muy cerrada. Son racionalistas dogmáticos que lo que piensan es decir, hay muchos científicos dogmáticos y muchos, usted puede ir a las universidades a ver muchísima gente así. Ahora, lo que imparten en la universidad no lo sienten. Mire, usted cuando predica, yo a veces que he visto alguna prédica, usted siente lo que predica y esta es la clave. Yo siento cuando doy una clase. Cuando uno siente la clase y siente lo que predica, su ser está ahí. ¿Qué pasa en muchas universidades? Se imparte la clase y los alumnos se duermen. ¿Qué pasa? ¿Por qué se duermen? Porque la persona no está ahí. O está ahí para cobrar el sueldo del profesor o está ahí aburrido leyendo. Es decir, no hay conexión entre el ser y el saber. El saber y el ser son lo mismo, tienen que estar unidos. Entonces, una clase que se siente, una prédica que se siente, la gente la siente, porque la gente vibra con esa clase, con esa entrevista, con esa prédica. Va a la universidad, empiezan los conceptos, agarran una pizarra a estos profesores y empiezan a explicarle conceptos. La persona no vibra ahí, este profesor no vibra, no digo de todos, hay muchos que vibran, tampoco quiero generalizar, porque si no es satánico también la generalización. Entonces hay muchos que no vibran, están ahí explicando cosas que no sabemos bien que explican, no lo sienten, no se sienten que están ahí. Los alumnos se aburren y le preguntan, ¿por qué los alumnos se aburren? Los alumnos se aburren porque el ser y el saber tienen que ir de la mano. Cuando el saber está solo, sin el ser, cuando este profesor no siente lo que explica, pues hay gente que no quiere seguir la universidad, porque le dice a los padres, estuve un año, me aburrí, no pagues más la universidad, porque no hay profesores que sientan la enseñanza, no surge desde el alma. Y por lo tanto, ¿qué hay que hacer con estos profesores? Hay que hacerles sentir o si no que se vayan a trabajar a otra cosa. Esto es el Satán en la Biná a nivel racional, en lo conceptual. El Satán, por otro lado, puede atacar a la Jojma. Gente que está todo el tiempo teniendo como ataques de histeria, de que está poseída todo el tiempo y que todo el tiempo tiene visiones. No se puede vivir así. No se puede ir al supermercado a comprar con ataques y visiones todo el día. Es decir, la gente tiene que estar también coherente con su vida. Entonces, como usted puede ver, hay como dos desequilibrios satánicos. Por el lado de Binah, por el lado de Eva, donde el racionalismo nos lleva a no sentir nada, a no sentir emociones, es solamente el intelecto. Muchos de los fariseos que debatían con Yoshua tenían esta línea así argumental, pero que no sentían la experiencia práctica. Y por el otro lado estaban los exorcistas por ahí, que exorcizaban todo el tiempo, que curaban todo el tiempo, pero la gente no entendía lo que pasaba. Era una especie de magos por el otro lado. Lo más importante es unir ambos hemisferios, unir lo femenino y lo masculino, unir el sentir del saber con la gracia divina de lo que me baja a nivel divino, con esa energía que me baja de la divinidad. No es fácil, la verdad, tampoco a la gente hay que engañarla de que este trabajo se hace un día para otro, porque uno tiene que detectar cuándo está más fuerte, si en el lado izquierdo o en el lado derecho. Es decir, a mí me queda claro que yo vengo del lado izquierdo porque vengo del mundo intelectual y yo fui hacia el lado de la intuición, si se quiere. Voy siempre como camino hacia la intuición.
Y después con el tiempo fui desarrollando la intuición. Ahora hay mucha gente que por dones naturales viene de la intuición, pero tiene que organizarse conceptualmente, tiene que aprender, tiene que entender. Por eso, ¿qué pide la gente? ¿Por qué? ¿Qué pide la gente? La gente pide entender y la religión muchas veces no nos da pautas de entendimiento. ¿Qué hace la religión? Mezcla la fe con la ignorancia. Usted tiene que tener fe, pero yo no soy ignorante. ¿Qué es esta mezcla de fe con ignorancia que hizo la religión? Usted tiene que creer porque esto es dogma de fe. Dogma de fe quiere decir que usted me trata de tonto, en el sentido de que yo no puedo pensar por mí mismo. Bueno, le voy a explicar cómo funciona de este lado. Pues está hablando un intelectual y aquí hay muchos cristianos conectados. De alguna forma, yo soy el traductor suyo. Lo que el profesor está diciendo es que en el lado izquierdo está el intelecto, los estudios, la gente que aprendió mucho, se preparó demasiado y esa preparación lo llevó, en algunos casos, si está desequilibrado, a desconectarse de la intuición. Cuando el profesor dice intuición, es ese sueño que tuviste, ese sentimiento de no tomarte ese café, de no tomar ese avión, de no doblar esa calle. Regularmente el intelectual dice, eso es una locura, eso no hay que hacerle caso. Hay otro extremo del que se sueña mucho, ve mucho, siente 24 horas y no estudia, no se prepara, no se capacita. Entonces, de los dos hay un desequilibrio cuando están en el extremo. La propuesta es que haya una integración de ambos, es decir, puede ver lo que quiera ver, pero debe estudiar, debe prepararte para que sienta y sepa, y haya eso de los dos. Ahora, una pregunta personal, porque usted dijo que esta es una conversación que nosotros tenemos y le íbamos a hacer exterior. Dentro de esa pregunta, lo que le conocemos y lo que sabemos del intelecto, por ejemplo, yo he tomado todas sus clases por muchos años. ¿Cómo hizo, profesor, para que la Josma entrara? Porque no hay que ser un mago para darse cuenta que con todo el depósito usted tiene 8 doctorados, es decir, No, incluyendo no, seis, tengo seis, tengo seis. doctorado, uno en filosofía, ¿cierto? Y uno en antropología. Es decir, esas dos en particular es un poco complicado que entre la intuición por ahí, porque es como que lógica pura. ¿Cómo en esta conversación privada que hicimos pública, cómo fue que usted le dio entrada? Porque es como que si uno mira el cuadro suyo, usted va a decir, no me diga que te soñaste nada, explícamelo. No me diga que Dios te dijo nada, ni cómo fue que entró la jornada suya para no desequilibrarse a nivel de Binah. Bueno, yo le puedo decir que hay, claro, usted lo que quiere es el SOD de Saban aquí. Pero bueno, de A lo todas mejor, maneras, discúlpeme, a lo mejor hay alguien aquí conectado. Nosotros tenemos amigos muy intelectuales, es decir, son tan intelectuales que ellos le dicen, no me hable de sueños, no me hable de astrología. Por ejemplo, a mí me interesaría saber cómo entró la astrología mística con ese nivel de intelecto. A lo mejor usted no me da el detalle completo, pero mire, tuvo una experiencia. Yo creo que usted me contó una experiencia. Cuénteme, ¿cómo fue que a le ver, vi? el tema es el siguiente, Jonathan. Realmente lo que hay que hacer con la realidad es tomarla entera, si uno es honesto. Si uno es honesto, tiene que ver qué pasa en la realidad. Si uno es deshonesto, lo que hace, lo que intenta la mente, es hacer que la realidad la estructure el dogma que uno tiene o las ideas que uno tiene. Es decir, uno puede desarrollar un pensamiento para que toda esa realidad entre en el pensamiento. Eso hace un ideólogo. Un tipo que tiene una ideología de cualquier partido político, de cualquier lugar del mundo, el tipo tiene una idea y la realidad tiene que entrar en esa idea. Es una locura, porque en realidad viola la realidad, no está viendo la realidad, lo que está viendo son sus propias ideas. Otra cosa también es el teólogo, que hace lo mismo con respecto a los dogmas religiosos. Él cree en algo y lo que cree lo tiene que ver por todas partes. Y eso también es una violación de la realidad. Y otra cosa es entender que el intelecto está al servicio de comprender la realidad posteriormente de que uno haya observado la realidad. Es decir, uno primero observa la realidad y después ve si todo el cúmulo de teorías que uno está estudiando tienen alguna relación o la realidad las está criticando. Mire, la realidad es tan compleja que en realidad ninguna disciplina la puede contener. Aunque usted estudie todas las disciplinas y yo termine haciendo 20 doctorados, lo que yo le puedo asegurar es que ninguna disciplina termina comprendiendo toda la realidad. Es decir, usted estudia matemática, va a entender algo de la realidad, pero no lo va a entender todo. Usted estudia física, va a entender algo de la realidad, pero no lo va a entender todo. Usted estudia todas las disciplinas que existen hoy, usted va a entender algo de la realidad, pero le vuelvo a reiterar que no va a entender todo.
¿Por qué no va a entender todo? Porque debajo de las disciplinas hay una sabiduría que las une a todas. Es decir, hay una realidad divina que las une a todas. Y esto es lo que yo me fui dando cuenta a medida que fui avanzando en la investigación. Yo cada vez que investigaba, pero los grandes investigadores llegaron a la misma conclusión. No es una conclusión mía. Jean Piaget, que todo el mundo lo analiza como un hombre de la psicología infantil. Jean Piaget en Suiza decía que él, para armar un equipo de investigación, tenía que tener personas de todas las disciplinas, un químico, un físico. Y usted me va a decir, un psicólogo, ¿qué tenía que ver con un físico? Sí, sí, tiene que ver, porque todo tiene que ver con todo. Lo que ha sucedido es que a partir del liberalismo y la revolución industrial en Inglaterra, el sistema capitalista nos ha dividido en partes para poder funcionar dentro de la realidad. Mire, usted es pastor y tiene que ser pastor y no puede ser otra cosa que pastor porque así funciona la sociedad y usted tiene un rol. El otro es constructor y solamente tiene que... Desde el punto de vista de la especialización del trabajo, esto fue muy bueno porque cada uno, yo no podía hacer pan, pero lo hizo el panadero por mí. Entonces cada uno se especializó. La especialización del trabajo fue algo muy importante porque nos dividimos el trabajo. Los mejores que podían hacer algo hicieron lo mejor que podían hacer. Ahora, el problema es que la realidad no funciona de acuerdo a la especialización del trabajo de Adam Smith. La realidad funciona de modo que ni el marxismo, ni el capitalismo, ni ningún ismo pueden entender la realidad, porque la realidad proviene de Dios. Entonces, como la realidad proviene de Dios y es una realidad única, la única forma de entender la realidad es saliendo de las disciplinas y mirando que más allá de las disciplinas hay algo que no existe para la mente racional. Es decir, en ninguna disciplina, a no ser el espiritismo de Kardec, por ejemplo, en ninguna disciplina a mí me van a explicar cómo mi abuela se aparece a mí una noche y me habla. Entonces, estudio arquitectura, no me lo explican, estudio matemática, no me lo explican, pero eso sí existe porque yo lo vivo y la gente lo vive. Entonces, si la gente lo vive y yo lo vivo, entonces algo está pasando de que vemos las almas del otro lado, nos podemos comunicar. Y los sabios lo sabían esto. Lo que le dijo tenía sentido, lo pudo ver en la realidad. Se le hago esa pregunta porque también usted nos ha enseñado en otro contexto de que yo puedo fabricar una imagen desde mi razonamiento y mi intelecto. Ahora, si la que vino, que usted dice su abuela, le dice algo relacionado con la realidad que está viviendo, ahí tenemos un problema. O sea, le dijo algo que tenía importancia realmente. Mire, yo le voy a comentar una anécdota ya sin teorías. Si usted quiere una anécdota para el público que nos está escuchando, sin ninguna teoría. Dele, Yo dele. conozco una de las personas hace más de 12, 13 años que me invitó a dar clases de cábala a su instituto. Yo iba a su instituto, daba clases de cábala. Esta mujer tenía fuerzas mediúnicas, tenía una capacidad mediúnica muy grande. Yo estoy con el auto con ella y me dice, tu madre dice que no hagas lo que vas a hacer. Lo que yo iba a hacer era una actividad, si se quiere, que no estaba dentro de mi línea, digamos, de acción, digamos, en el mundo intelectual o espiritual. Era como que me iba a apartar de mi camino, del camino que yo quería para mí. Alguien me había propuesto como una especie de trabajo, negocio o algo que no tenía ninguna relación con mí, y yo lo pensé en esa semana. Esa semana esta mujer me dijo, tu madre me habló y me dijo que no aceptes esto. ¿Cómo puede ser? Otra, también con mi madre si quiere, después podemos pasar a otras anécdotas más allá de mi madre, que en el vuelo Barcelona-Madrid, mientras mi madre muere en Argentina, ya en fase terminal de cáncer, mi madre me dice, he muerto, estoy bien del otro lado. Y yo no sabía que había muerto todavía porque salí de Barcelona y todavía vivía en Barcelona. Es decir, hay muchísima cantidad de Bueno, información y la reitero, no solo mía, ¿eh? me pasó algo con usted muy parecido. No sé si se acuerda que usted me escribió 2 horas antes que yo sepa de la muerte de mi papá. Jonathan, está todo bien. Acabo de sentir algo y solamente lo siento cuando alguien pasa del otro lado. ¿Cómo está su papá? Y 2 horas me llama mi hermano diciéndome que falleció. Es como que si usted lo pudo ver antes. Sí, sí, Pasó. a mí me ha pasado esto, pero no solo con usted. Me pasa tampoco habitualmente, pero me ha pasado con una persona amiga que le dije, creo que en 15 días tu padre se muere. Y se lo dije así. Y cuidado, es muy...
hay que tener mucho, porque yo es una responsabilidad para mí llegar a decir eso. Porque ¿cómo voy a decir esto? Pareció evangélico yo. Quiero que sepa que eso se usa mucho en el pueblo evangélico en 20 días. Dice, No, yo jamás dije esto. No, no sabía que en el mundo evangélico decían así, pasaba esto. Yo no lo hago todos los días tampoco, que la gente no crea que estoy aquí cada semana. Esto me pasa cuando tengo una sensación interior, pero esa sensación interior es como una comunicación que viene del otro lado. Yo creo, sinceramente, Jonathan, que la espiritualidad y la ciencia están caminando para llegar a unirse. Lo que la ciencia va a explicar en el siglo XXI son cuestiones que a muchos nos creían de supersticiosos, pero no es superstición, es nuestra realidad de la experiencia. Entonces, lo que está pasando hoy es que los científicos se dan cuenta de que cada vez que conocen más la realidad, se está dando cuenta que toda la gente que estaba en el mundo espiritual realmente no mentía, que las sensaciones que tenía, porque cuidado también, aquí hay que diferenciar nuevamente lo que dicen las teologías de lo que el alma humana siente. Entonces, yo lo que le digo es, por más doctorados que uno tenga, por más licenciaturas y libros que uno tenga, por más conceptos que uno tenga, hay realidades ocultas que están operativas en lo invisible, hay energías que están operativas en lo invisible, hay almas que están operativas en lo invisible, que con el tiempo va a ser algo habitual y nadie nos va a tratar de locos por decir esto, porque lo sentimos y porque además en la realidad la información que nos traen del otro lado es real, la podemos sí, cotejar, podemos ver que a la semana pasa lo que pasa, pero entonces, ¿qué pasa aquí? Es decir, hay una información energética a nivel global que los científicos cada vez se acercan más a admitir cuestiones que hace menos de 20 años no podían admitir. la famosa aparición de Moisés y Elías con Yeshua, ¿tiene algo que ver con eso o es otra cosa? Lo que pasa es que ahí pueden aparecer lo que se llaman arquetipos, es decir, energías vibratorias, porque es muy curioso que en el mundo cristiano siempre aparezca Jesús y no aparezca Mahoma, y que en el mundo islámico aparezca Mahoma y que en el mundo judío aparezca Elías. Es decir, que cada uno, es como curioso esto, ¿no? No es curioso, son como vibraciones que se manifiestan luego en arquetipos. No es que aparece Jesús por todos lados, Elías por todos lados. Son como las mismas vibraciones. Si usted está en la misma vibración que Elías, usted cree que apareció Elías. Pero lo que ha aparecido es la energía de Elías con usted. Entonces, ¿qué dice la gente? Me apareció Elías. Bueno, hay que creerle y sí, porque la persona sintió esa energía. Sintió, fíjese que en cada sefirá, en cada dimensión Hay un del árbol de arquetipo. la vida, nosotros ponemos un arquetipo, porque es el arquetipo que le pertenece a esa dimensión. Podemos decir que Yeshua de Nazaret entiende el tema a profundidad que estamos hablando, porque en Mateo capítulo 12 él dice algo, hablando, regresando al lado izquierdo y derecho, dice, un reino dividido contra sí no prospera, una casa que se divide contra sí no prospera. O sea, está tratando de decir que si hay una unificación de reino, es imposible que penetre Satán. Entonces, yo he hecho entrevistas con ustedes otras veces y después algunos críticos me escriben, usted entrevista a alguien que no cree nada en Yeshua. Dígale a la gente lo que usted piensa de Yeshua. La Yo no gente tiene... tengo, yo no tengo ningún problema en decirle a la gente lo que pienso de Yeshua, de Moisés, de Elías. Yo lo que pienso que fueron grandes personajes de la historia que trajeron un fuerte mensaje y que lamentablemente lo que ha pasado es que se ha idolatrado al mensajero y no al mensaje. Es decir, yo lo he dicho infinidad de veces en otras entrevistas y pienso, no voy a entrar en Yeshua es o no el Mesías, cada uno tiene la creencia que quiere. Esto es como decir, ahí no voy a entrar, pero yo particularmente entiendo que lo que llamamos el Mesías, lo que llamamos el reino, es una construcción que depende de nuestra responsabilidad, es decir, la construcción del reino de Dios. Por lo tanto, yo creo que lamentablemente el cristianismo de alguna manera se enfocó en el mensajero, pero dejó el mensaje de lado. Entonces, lo más importante es el mensaje. Un ateo que sigue el mensaje, para mí es mucho más importante que una persona que dice tengo fe en Cristo y después sale a robar. Entonces, aquí la cuestión no es una cuestión de qué tiene fe la persona, porque puede tener fe en Buda, fe en Cristo, y después no cumplir ningún mandamiento. Entonces, fíjese algo de Pablo en Romanos 2.
Porque aquellos que tienen la circuncisión, pero no cumplen la Torá, son como incircuncisos. Yo a Pablo se lo puedo traducir. Y aquellos que están bautizados, pero no cumplen con las leyes de la Torá, están como si no fueran bautizados. Es decir, Pablo en Romanos 2 está diciendo algo que yo 2000 años después lo puedo decir. La gente cree, por el bautismo yo ya tengo, yo ya estoy perdonado. Como los judíos del siglo I que creían que por la circuncisión estaban perdonados y que llegaban a la gloria de Dios. No, no, usted olvídese. Usted puede estar circuncidado y no cumple la Torá, o usted puede estar bautizado y no cumple la Torá. Por lo tanto, yo prefiero un ateo que cumpla la Torá. ¿Por qué? Exacto. Porque aquí lo importante es el mensaje, no lo que crea. ¿Qué me importa si alguien cree en Jesús y después roba? Esa creencia no sirvió para nada. En consecuencia, lo que hay que decirle a la gente es la verdad, Jonathan, y dejar de mentirnos, y dejar de engañarnos. Porque hoy Yeshua, si usted quiere saber qué diría hoy Yeshua, en la parábola del buen samaritano, diría la parábola del buen ateo. Y pasó el pastor a Jerusalén, y pasó el clérigo a Jerusalén, y pasó el papa a Jerusalén, y dejaron allí al herido. Pero pasó un divorciado, casado 3 veces, Un ateo. ateo, y lo que sea, y curó al herido, ese cumplió la Torá, ese alcanzó misericordia. Entonces Wow. que nos olvidemos de la fe teórica, porque la fe teórica no salva nada. Cuando estamos hablando de Muná, lo que sí nos salva es la confianza, no la fe teórica. Es que el problema está en que los últimos 2000 años cambiamos el concepto de fe. Fe no es creer en algo, fe es tener confianza en algo, que es totalmente diferente. Nosotros tenemos confianza en que Dios nos puso la energía para seguir adelante, pero no una fe teórica, yo creo y me voy a salvar. Creo en la Coca-Cola y me voy a salvar. Te lo Entonces podemos, yo no creo en la gente que cree, yo creo en la gente que hace, porque por sus frutos los conoceréis. te lo podemos explicar a la gente, por ejemplo, sus alumnos. Fe, la palabra que utiliza en el hebreo es emuná, y emuná tiene una construcción que es el ibur, que quiere decir confianza, y hay otra conexión con el entrenamiento, de manera que en el mundo judío, fe no es tírate de un avión sin paracaídas, no es fe. En el mundo judío es entrena, y después de mi entrenamiento me tiro, y como estoy confiado en lo que aprendí, por eso me voy a tirar. Es correcto. Es que 2000 años después, Jonathan, la fe se asoció a la ignorancia. Usted cree porque no ve. No, no, yo no creo porque no ve. Yo confío que es diferente en las fuerzas invisibles, que no son tan invisibles, que son visibles cuando yo llevo a la acción la realidad. Porque de lo que estamos hablando es que el reino de los cielos no es tan de los cielos. Porque si hubiera sido de los cielos, Yoshua no predicaba a nadie en la tierra. Si hubiera sido de los cielos, iba a la cueva, otra vez en Qumran. Pero Yoshua es el reino de los cielos, pero predica en la tierra. ¿Y por qué predica en la tierra? Porque si usted cree en un reino de los cielos que es solo de los cielos, deje de predicar, Jonathan. Pero ¿por qué usted predica? Porque lo que usted quiere es un mundo mejor. ¿Por qué Yoshua predicó? Porque quería un mundo mejor. Quería un reino de Dios instaurado en la tierra. Por lo tanto, predica el reino de los cielos para que se cumpla en la tierra el reino de los cielos. Por lo tanto, también hay que pensar de qué estamos hablando cuando hablamos reino de los cielos. Hablando de intuición, pudiésemos decir que Pablo vio algo, que habló en Romano 11 de algo que en ese momento no existía. ¿Será que podemos decir que lo vio por adelantado? Cuando habla de la posible división que iba a haber, mira, tú no te jactes porque ellos tienen la palabra, tú... Podemos decir que lo vio, porque le hago esa pregunta porque es bueno que la gente sepa. Es algo básico, pero la gente debe saberlo. Jesús murió y nunca oyó ni siquiera a nadie llamarlo Jesús, porque el cristianismo no existía cuando Jesús estaba vivo, ni siquiera un siglo casi después. Cuando Pablo estaba activo, tampoco existía el cristianismo, y cuando Jesús y Pablo existían, no había Nuevo Testamento. Jesús nunca leyó ni Mateo, ni Lucas, ni Juan, ni Marcos. Lo que leía era Antiguo Pacto o Torá, porque en su momento no existía. Entonces, pero Pablo escribe algo cuando todavía no hay Nuevo Testamento, diciendo de que cuidado, van a venir un grupo y no quiero que te jacte porque el grupo judío tiene la... Podemos decir que lo recibió por intuición o algo histórico ahí. A ver, en realidad hay dos cosas. Hay algo histórico, pero por otra parte, lo histórico no quiere decir que usted no lo intuya. Es decir, él pudo prever algo, porque vamos a hacer un análisis de lo que ve Pablo. Pablo primero va a todas las sinagogas. Cualquier cristiano que nos esté oyendo y haya leído el libro de Hechos de los Apóstoles, Pablo no va a ninguna iglesia porque no existían. Pablo va sinagoga por sinagoga.
Primera cuestión, si Pablo va a las sinagogas, es que los rabinos que lo recibían en las sinagogas nunca creyeron que Pablo estaba fundando una nueva religión. No, no lo recibe. Pablo lo reciben bien porque era un judío mesiánico, un judío que creía que un rabino era el Mesías. Y por lo tanto, como judío podía ir predicar. ¿Qué vio él en las sinagogas? Vio un montón de gentiles no circuncidados que tenían fe, que tenían emuná, confianza en que el Dios de Israel existía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces él venía y dijo, ahora viene en la figura de Yeshua algo que va a romper la división entre judíos y gentiles. Y entonces se va a crear una nueva comunidad, que es Keilah en hebreo. Y Keilah en hebreo, pasado al griego, es eclesia, iglesia. Entonces, no es que se va a fundar la iglesia, es que se va a fundar una nueva comunidad de creyentes a partir de que los gentiles van a entrar. Entonces, ¿qué piensa Pablo? Quizás probablemente Pablo piensa que en 10 o 20 años los pocos gentiles que van a entrar se van a ir judaizando, si se quiere. Pero lo que sucede es que no entraron 20 o 30, entraron 20.000, 30.000, 40.000, y entonces no hubo un proceso de judaización, sino que en realidad los gentiles absorbieron a los pequeños grupos judíos en el interior de las sinagogas. Entonces aparecieron comunidades que habían entrado a esas sinagogas, que no estaban circuncidados, que creían que Yoshua era el Mesías, pero que no observaban la Torá. Lo cual es una paradoja, porque tanto Pablo como Yoshua observaban la Torá. Y El tema es que como el judaísmo eran rabinos, permite... no eran pastores, eran los dos rabinos, los dos observadores de Torah, los dos guardaban Shabbat. Pero es que ¿cómo va a haber pastores si todavía no estaba Lutero ni el movimiento evangélico, no hay curas, todavía no estaba la iglesia, lo único que había era el judaísmo en el siglo I? Es Pero, que una persona cristiana que analiza la historia del siglo I va a entender que es judía. Esto es la gran revolución que va a haber en el siglo XXI. En el siglo XXI la gente va a leer en serio el Nuevo Testamento y va a ver que en el 2:29 de Romanos dice, es judío el que lo siente el corazón. Pablo no define quién es cristiano. Pablo define quiénes son judíos, judíos del siglo I. Había judíos que observaban toda la Torá y judíos que observaban las leyes de Noé, que eran algunas leyes de mínima para los gentiles, es decir, gentiles que estaban ingresando. Por lo tanto, todo este tema de Yeshua es o no el Mesías estaba dentro del marco de la comunidad judía, como hoy podría aparecer un Mesías y podría haber un debate. Todavía no había una nueva religión llamada cristianismo. Cuando un cristiano hoy va 20 siglos para atrás y se da cuenta que todo era judaísmo, dice, ¿cómo puede ser que yo pertenezca a una religión que Jesús no pertenecía? Ahí empiezan los cables del cerebro a hacer clac, 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 clac. Es decir, ¿cómo puede ser que yo siga a una persona que pertenecía a otra religión? Es decir, ahí es donde empieza el cambio. Yo sigo a un rabino que era judío y que observaba la Torá. Y yo soy una persona no judía, no observo la Torá. Pero ¿cómo puede ser? Si lo quiero imitar a Yeshua, tengo que observar la Torá y tengo que volver al judaísmo, que es lo que dice Pablo en Romanos 11. La gran revolución que se va a producir en el siglo XXI es que 2.000 millones de cristianos se van a levantar un día, van a leer en serio el Nuevo Testamento y van a decir, wow, seguimos a un rabino que es observante de la Torá. Esto es muy serio, Jonathan, lo que va a pasar. no, ya está pasando, ya está pasando. Bueno, ya está pasando, pero esto es muy grande lo que está pasando. Se está cumpliendo que 2.000 millones de personas se van a levantar un día y digan, epa, yo no soy cristiano, yo realmente soy judío. Y también se van a levantar los rabinos en Jerusalén que van a decir, ¿cómo recibimos a tanta gente? Y se le van a volar los sombreros, porque no crea que solamente el cristianismo va a tener un cambio. El propio judaísmo también va a tener un cambio, porque los rabinos van a decir, y toda esta gente ahora van a Sí, estar como los apóstoles en Jerusalén en el concilio del 50, sí, agarrándose los sombreros en Jerusalén. sí, lo que pasa es que yo pienso, profesor, que esa gran cantidad de judíos, la manera que ven a Yeshua, eh, lo responsabilizan de algo que él no tiene culpa. Es decir, eh, un rabino, tú le preguntas por Yeshua y dice, el que fundó una religión. No, no, no. Él no fundó ninguna religión. Sus seguidores interpretaron mal sus enseñanzas y formaron una religión. Entonces, Jonathan, el problema es que el mundo judío nunca leyó a Yoshua y nunca leyó el Nuevo Testamento. Y el día que todos los judíos lean el Nuevo Testamento se van a dar cuenta que ahí es pura Torá. Y que todos los rabinos que están repitiendo hace 2.000 años que Yeshua era un hereje, un bastardo y yo qué sé, se van a tener que quitar los sombreros y volverse locos porque han dicho una falsedad de uno de los más grandes rabinos de Israel. Por lo tanto, hay un mea culpa
de parte de la ortodoxia, que lo trata de bastardo, lo trata de no sé qué cosa, lo trata de mago, a uno de los más grandes rabinos del pueblo de Israel, y por otro lado los cristianos que se van a sentir judíos. Va a ser un cambio, una revolución mundial lo que va a pasar. Pero tendrá esto, ¿será que proféticamente iniciamos hablando de esto sin saber que íbamos a llegar a que para que desaparezca el Satán tiene que haber unidad entre estos dos hemisferios, judío y cristiano y todo? Porque usted nos enseñó una gematría de la palabra ahabá, que es amor, y en términos simples, para no venir aquí a hablar de gematría, es 2 es igual a 1. Entonces, ya vimos, por ejemplo, en la Torá, que un sacerdote de Madián le dio consejo a un judío llamado Moisés y funcionó. Parecieron estar de acuerdo. Mira, no te va a funcionar la manera que estás haciendo ese liderazgo, y funcionó. Entonces, estamos hablando de que sin importar de qué grupo siga, si son capaces de respetarse, amarse y funcionar, se puede activar ahí 2 igual a 1, Jabat, amor, y ahí desaparece el mal. Es que en la medida en que el cristianismo, sobre todo la Iglesia Católica con la Inquisición durante siglos, persiguió al pueblo de donde viene Yoshua, de amor ahí no había nada. Y en la medida en que la ortodoxia diga que Yeshua es un bastardo, de amor ahí no hay nada. Por lo tanto, judíos y cristianos tenemos que hacer un mea culpa, que durante 20 siglos no ha habido amor aquí. Y Jonathan, esto es el problema. Se ha predicado el amor y en realidad terminó predicándose el odio. Porque ¿cómo puede ser que uno de los más grandes rabinos del pueblo de Israel no sea admitido como uno de los más grandes rabinos de Israel? No lo creen, no se cree que es el Mesías, bueno, que no lo crean que es el Mesías, pero sí admitan que fue uno de los más grandes rabinos del pueblo de Israel. Y por el lado cristiano, que no se diga los judíos mataron a Jesús por Judas, porque todos los apóstoles eran judíos, no solamente Judas. Y no, y su mesianidad no creo que sea problema si quieren creer en Mesías o no, porque Abulafia también dijo que era el Mesías y 800 rabinos más han dicho que son Mesías y lo Perdón, siguen. y Akiva, y Rabí Akiva dijo que Bar Kokhba era el Mesías y nadie lo sacó del judaísmo. O sea que lo que ha habido es una falta de amor, una Satán dividió, apareció el Satán dividiendo, y bueno, creo que esta reforma mundial que está ocurriendo de unidad va a traer mucha luz, Dios mío. Es que, ¿sabe lo que va a suceder, Jonathan? Nosotros no podemos parar la luz. Nosotros no podemos parar la luz. A mí las palabras para mí más importantes son las de Gamaliel en el Sanedrín. Si esta obra viene de los hombres, será destruida. Si viene de Dios, no. Nadie, A usted le pueden matar, a mí me pueden matar, pero a la luz no se puede matar. Por lo tanto, ahí está el problema de las religiones que vienen de las tinieblas. La luz lo va a arrasar con todo. La luz de Dios es imparable, nadie la puede parar. En consecuencia, nosotros somos simples instrumentos que estamos acá en representación de almas que se están despertando a nivel mundial. Por lo tanto, la luz se va a extender de una manera y por Internet se está extendiendo de un modo que no lo puede frenar nadie, ni el poder religioso, ni el poder político. ¿Ok? No lo va a poder frenar absolutamente nadie. Entonces, nosotros somos instrumentos. ¿Qué es lo que pasa con la luz? Que la luz invade todo, porque es una fuerza de la naturaleza del universo. La oscuridad no existe en sí misma, porque la oscuridad desaparece con poco de luz. es una ausencia de luz. Bueno, hay una pregunta final que quiero hacerle porque usted ya tiene la 11 de la, no sé, la de las 12 de la medianoche allá en Barcelona y queremos que duerma. Mire, no me importa de que en el mundo cristiano se utiliza mucho la palabra ecumenismo y todo eso. Es una pregunta de alumno a profesor. Técnicamente, es decir, hablando técnicamente, es muy complejo que haya unidad, por ejemplo, entre judíos, cristianos, musulmanes, budistas, por lo menos a nivel conceptual. No se visualiza tanto un budista diciendo, abandono esto y me voy con ustedes los cristianos. Ahora, se puede interpretar como luz. Ya usted nos lo explicó en el tema raíces de alma, que es más complejo, pero se puede interpretar como luz, que aunque no vengan a nosotros o nosotros a ellos o viceversa, diciendo renunciamos a todo y queremos que ustedes tienen, ¿verdad?, el respeto a lo que hace, el dejarte tranquilo, que fluya en tu camino de alma, amarte así y poder honrarte, independientemente de que piense distinto a mí, pudiésemos decir que ahí hay luz. Esto puede estar haciendo referencia a una redención de luz a nivel mundial.
Es que, Jonathan, el reino de Dios no es el final de las diferencias, es la riqueza de las diferencias. No estamos hablando de que, desde el punto de vista de que todos se tienen que ser evangélicos, todos se tienen que ser chinos, ni todos se tienen que ser judíos. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que estamos más allá, no es tolerancia a las diferencias, no es aprendizaje de las diferencias, es amor que hace que las diferencias en realidad sean una riqueza para todos nosotros. Es decir, ver que hay imagen y semejanza en todas nuestras diferencias, no discriminar las flores del jardín, porque una flor es roja y otra flor es amarilla. Porque lo bueno que tiene un jardín es que hay un montón de flores de diversos colores. Yo no quiero un jardín de todas flores azules, no quiero un jardín de todas flores rojas. Si yo veo un bonito jardín es que las veo de todos los colores. Y Dios, de alguna manera, es cosmopolita por definición. Dios podríamos decir que es plurireligioso por definición, porque si no, nos hubiera hecho a todos iguales como una especie de clones, de clonación, y no fue así. Nos hizo diferentes para ver si podemos ver la profundidad de nuestra alma. Por lo tanto, la cuestión aquí es, las diferencias continuarán existiendo, pero esas diferencias van a hacer que cada uno reciba la luz de Dios de acuerdo a la naturaleza de su alma. En consecuencia, es muy importante que las diferencias se mantengan, pero esa diferencia no tiene que producirme un miedo tribal a mí, este es de otra tribu, y por lo tanto, no, no. El otro pastor no es Satán, lo tengo que invitar a mi parroquia, lo tengo que invitar a mi iglesia al otro pastor. No, usted si va al otro pastor es Satán. No, no, venga, venga al otro pastor. Llame a todos los pastores que hablan mal de usted. Dejan de hablar mal, porque usted los está llamando a la unión. Pero ¿qué es lo que pasa con estos que hablan mal de uno? Que uno no los llama y entonces cae en el movimiento Bet, cae en la diferencia. A los que utilizan la diferencia para el conflicto, hay que mostrarles que la diferencia está para crecer, no para el conflicto. Por lo tanto, el reino de Dios es un jardín de diferencias, pero donde todas las flores tienen su lugar en el jardín. De hecho, así lo hemos visto. Isaías dice que vio con una falda, su falda llenaban el templo. Aquel lo vio mitad fuego, mitad resplandor. Por otro lado, el rabino Shaul dice, nadie la ha visto jamás. Y se siguen respetando, siguen dentro del mismo movimiento. Bueno, le tengo una pregunta que me imagino que usted está ya actualizado para ir, ¿no? Porque esto me está asustando ya, algo que salió en la noticia de la NASA. No sé si usted vio, profesor, unas luces que están, parece, saliendo de un agujero negro. ¿Sí vio eso o no? Eh, Todavía no lo vi, pero si bien que vengan rápido, si viene alguien de fuera que venga rápido, porque nosotros estamos destruyendo la humanidad. Así que en realidad, si vienen, que vengan rápido. Por ahora los veo lejos. La Merkabah está muy atrasada, porque nos está dejando muy solos. Así que la Merkabah que venga rápido. Pero usted, ¿a dónde quiere ir con este análisis? no, lo que pasa es que, no sé, tengo la impresión de que Einstein habría que revivirlo y darle muchos premios que le dejamos de dar, porque en las clases iniciales allá de bocina di Cardinuta y de todo, usted habla un poco sobre los agujeros negros y es que no ha venido nada nunca de ahí. Es decir, la fuerza de gravedad se traga todo y no tenemos ningún informe que venga de ahí. Ver noticias mundiales ahora de que está emitiéndose una luz que está saliendo de los agujeros, yo digo, esto cambia todo lo que hemos aprendido. O Einstein tenía razón con la teoría de la relatividad y estamos viendo luces de otras galaxias, o llegó Ezequiel a rescatarnos en la Merkabah y algo va a pasar. Pero bueno, usted no ha visto la noticia, no quiero adelantarlo hasta que podamos hablar de eso entonces en adelante. Profesor, muchas gracias. La gente está muy contenta, muy feliz. Ojalá y que ya pronto se dé que va a venir. Ya estamos dando todos los pormenores. Solamente le voy a adelantar un poquito a la gente para que vayan meditando. Va a estar con nosotros en Florida y aceptó una negociación de ir un día conmigo a Dominicana, porque tengo gente allá que no puede venir a Estados Unidos, lo quiere saludar y quiere extenderle la mano y demás. Así que eso viene, gente de Dominicana y gente de Florida. Vamos a Sí, tener. sí. No, y además la gente dominicana, yo tengo mucha gente amiga, en Dominicana, porque la verdad que es increíble la luz que hay en República Dominicana y que se expande, por todas partes.
Un abrazo, profesor. Usted sabe que lo queremos mucho. El Giolay le manda saludos y todo su equipo del grupo. Todo el grupo que me acompaña en Israel, ay, 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 qué fuerte, qué fuerte. Estos son los legionarios de Moisés, no los legionarios de Cristo. Le envío un abrazo grande, Jonathan, y gracias por todo. Muchas gracias por todo. Cuídese, shalom, shalom.